Soy Judy Rodríguez, los acompaño en esta segunda parte del programa aquí en PBO Radio, la radio con fe, los 91.9 de la FM. Recuerde también que estamos en toda la multiplataforma digital y en el territorio nacional a través de Willax Televisión. Está en la línea Juan Carvajal, él es miembro de Open COVID Perú, pero además trabaja junto al gobierno para tratar de sincerar las cifras de fallecidos en nuestro país. Recordemos que hay diferencias claras, largas, entre la cifra del Ministerio de Salud, de las direcciones regionales de salud y del SINADEF. Ese último ha reportado en promedio nacional de fallecimientos un descenso. ¿No es cierto? Que por supuesto nos alivia un poco, pero ojo, hay algo importante que menciona Juan Carvajal, a quien he estado, siguiendo a través de sus redes sociales, plataforma que usa para informar a la gente sobre estos temas complejos, que la situación es crítica en el norte y centro del país. Bienvenido, señor Carvajal, a PBO. ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludarle. Me llamó mucho la atención que en los tweets que usted publica diariamente se hable de esta situación crítica en el norte y centro del país, porque en los enlaces telefónicos que hacemos con corresponsales, lamentablemente un tema que se reitera es la construcción de más nichos en cementerios que están colapsando. Un ejemplo en la región Ica, en la región Lambayeque y en Huancavelica. Explíquenos, por favor, sobre este descenso en las cifras por toda causa de fallecimientos en nuestro país, pero también la situación en el interior del Perú. Sí, mire, si bien es cierto, en el contexto nacional, hoy se viene percibiendo un descenso en el promedio diario de muertes por toda causa, como usted lo refiere. Es un descenso que, a bien gracias, es algo alentador. Sin embargo, siempre es preciso señalar que los números, las cifras, tienen siempre que disgregarse por cada una de las regiones del país. Porque cuando uno ve la gráfica nacional, pues sí, estamos en descenso, pero sesga o tapa lo que está pasando en cada lugar del país. De acuerdo. Y es ahí pues donde aún observamos regiones que aún están en una situación muy crítica. Usted refería el caso del norte del país. Si bien La Libertad, Piura, Cajamarca, Lambayeque, estos últimos días están, su promedio diario descendiendo lentamente, pero aún sus cifras son muy altas. Estamos hablando en Piura más allá de 60 fallecimientos diarios por toda causa, en Piura alrededor de los 70, en Cajamarca más allá de 30 y Lambayeque cerca de 40. Entonces, son cifras altísimas a las que normalmente sucedían años atrás, tiempos de prepandemia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el centro del país, en Junín, en Ancash, Lima región. Usted mencionaba Ica. Ica tiene una situación muy particular, porque esta región en el mes de febrero alcanzó un máximo pico cerca a los 50 fallecimientos diarios, pero luego de mediados de febrero en adelante fue descendiendo hasta mediados de marzo, llegando a 30, pero sin embargo su situación ha vuelto a subir, llegando a fines de abril cerca a los 45. Entonces, esto habla mucho de que como abril, como tal, como números absolutos, abril ha sido lamentablemente el mes con la mayor cantidad de fallecimientos en toda la pandemia. Estamos hablando de alrededor de 34,000 peruanos que solo en el mes de abril fallecieron, lo cual nos lleva a una estadística muy triste de que cada 5 minutos en el mes de abril fallecieron 4 peruanos, lo cual también induce, ¿no es cierto?, a que tan alta cantidad de fallecimientos ha hecho que de alguna otra manera también los cementerios a nivel nacional colapsen y que ya no haya espacio y se haya visto la necesidad de buscar algún espacio nuevo para poder lamentablemente darle sepultura a más ciudadanos peruanos, ¿no?
Y lo que acaba de mencionar usted, más nichos se construyen en Piura, ¿no? 500 nichos han anunciado en la región Piura, y además el costo de la sepultura, del último adiós para los familiares, para los seres queridos, es muy alto. Entonces, en este escenario tan cruel, tan difícil, tan duro, creo yo es importante ser muy claro cuando se da esta información, como usted lo está haciendo, porque genera una falsa sensación de esperanza, de seguridad, que pues se nos diga que las cifras están descendiendo cuando se viene ahora el Día de la Madre. Y si bien es cierto, se ha decretado la inamovilidad, pues hay gente que días previos se traslada, pasa el día en la casa de la mamá, y sí se va a generar, como por ejemplo en Semana Santa o los días de Navidad y Año Nuevo, de alguna forma la movilidad del virus con las personas, ¿no es cierto? Así es, en efecto. Mire qué tan importante lo que usted menciona, porque los números, las cifras, por medio de lo que uno representa gráficamente, no hace más que evidenciar, por un lado, el comportamiento que le damos nosotros a la pandemia en el día a día, y por otro lado, las medidas que pueden tomar nuestras autoridades para poder menguar esta situación. Entonces, usted refería de que este día domingo se han, digamos, soltado ciertas medidas. Esperemos que esto, días anteriores, porque la gente lamentablemente, si bien es cierto el día domingo hay inamovilidad, pero la gente va a ir sábado, va a ir viernes, va a ir jueves, claro, y esto va a causar aglomeraciones, y ya lo hemos visto anteriormente. O sea, ya hemos visto en Semana Santa que días previos al feriado la gente viajó, el virus no se mueve solo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que causó? Un aumento de contagios. Hoy, a bien gracias, estamos en un descenso lento, eso sí, pero aún las cifras son altísimas. Esperemos que este fin de semana no nos espere una nueva subida en las semanas o en los días posteriores, ¿no? Pues es importante el mensaje, ¿no es cierto?, que se dé, o sea, no solo en un contexto nacional, sino que ver cómo está cada región, porque la suma de lo que pasa en cada región afecta definitivamente a la gráfica nacional. De acuerdo. Ahora, el presidente Sagasti también ha hecho referencia a este descenso en las cifras del SINADEF, pero yo creo que el mensaje se entiende mal, ¿no es cierto? Es justamente lo que le acabo de señalar, que se genera una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque además el MINSA nos ha reportado en las últimas semanas cifras de entre 240, 280, y luego hemos llegado a 340, y la cifra está así, fluctuando. Entonces, ¿podemos hablar realmente de un descenso? ¿Podemos hablar de un control de esa pandemia? Y eso sí, por supuesto, es una opinión personal, o generamos en la gente temor a este virus, porque este virus hay que tenerle miedo, señor Carvajal. Hay que tenerle miedo porque no sabemos cómo se comporta, porque ha mutado, porque es virulento, porque es agresivo y porque cada vez afecta a personas más jóvenes, y nos damos cuenta que pese a los esfuerzos, a las compras que se han realizado, ni las plantas de oxígeno, ni las camas UCI, ni los ventiladores mecánicos, ni siquiera los hospitales son ya suficientes para todos los casos de contagios. En efecto, mire, qué importante es el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje que uno transmite, porque eso es lo que finalmente llega al subconsciente de la gente, y por medio de eso es que actúa bien o actúa mal, y finalmente o las muertes siguen subiendo o las siguen yendo. Ahora, mire, este descenso que hoy vemos, y principalmente que se observa en Lima metropolitana, porque se ha incidido más en el tema de la vacunación, especialmente de nuestros adultos mayores, y es justamente que el promedio de muertes diarias por toda causa viene descendiendo precisamente en este grupo etario, porque a ellos se les ha vacunado en gran masa a partir del 16 de abril, que es algo que se pedía, y felizmente pues se cambió toda la estructura, y hoy, digamos, estamos viendo ciertos resultados, pero igual, si la vacuna llegó al hombro de un adulto mayor, debe seguir cuidándose, no relajarse por ningún motivo. Y si no ha llegado aún, de igual modo el cuidado debe seguir, porque nos puede ocurrir
lo que pasó en Chile. En Chile hubo una alta cantidad de vacunación, partiendo con los más afectados, los adultos mayores, pero sin embargo hubo una alta demanda hospitalaria de quienes, de los jóvenes y de los adultos. ¿Por qué? Porque ellos aún no habían sido vacunados a gran masa. Hoy Chile tiene un descenso en la ocupación de sus adultos mayores, pero aún está colapsado por quienes, por los jóvenes y los adultos. Y esto, viéndolo bajo esa perspectiva, nos puede ocurrir también a nosotros, que hoy sí está descendiendo el promedio de muertes diarias por toda causa, pero especialmente en los adultos mayores. Pero ojo, jóvenes, adultos, no se relajen, no porque la curva esté bajando por toda causa, y más aún, si no ha llegado una vacuna a ellos, no tienen por qué relajar las medidas, aún deben seguir cuidándonos. Entonces, ese es el mensaje que debe calar en este caso a la población, porque si no, mañana más tarde, si se liberan las medidas, podríamos otra vez a ver efectos adversos. De acuerdo, entonces el proceso de vacunación está teniendo resultados. Es lamentablemente la vacuna nuestra esperanza para poder justamente lograr ese descenso en las cifras. Lo demás son medidas de contención y de atención, ¿no? Como mencionaba en el tema médico, en el tema logístico, pero lo más importante siempre será, por supuesto, nuestra propia responsabilidad como peruanos. Aquellos que tienen que trabajar deberán seguir trabajando para llevar alimento a sus casas, pero siempre, y qué bueno que las medidas se hayan corregido, ¿no es cierto, señor Carvajal, en cuanto a la entrega de mascarillas? Hay que resolver también el tema de el alcohol, el agua en varios lugares de nuestro país, en Lima nada más, con la escasez de agua que tenemos. Entonces, todos tenemos que realizar nuestro trabajo desde la plataforma en la que estemos. Y mire, si usted me lo permite, ahí justo usted mencionaba un punto importante sobre el tema esto de la doble mascarilla. Escuchamos de parte del Colegio Médico la indicación de cómo debe ser, ¿no es cierto? Es una doble mascarilla, su KN95 interna y por encima una de tela, pero más no dos quirúrgicas, porque el pliegue queda prácticamente sin cubrir la parte superior de la nariz. Ya. Y a mí, por ejemplo, de manera particular, me sucedió hace un par de días en un centro comercial que tenía que ingresar sí o sí con mascarilla quirúrgica doble, pero la mascarilla quirúrgica es una simple que no nos protege, que no sujeta la parte superior. Yo iba con mi KN95 bien protegido, pero por esta razón no le dejaron entrar. Me quieren ingresar, pero sin embargo, el día de ayer el Colegio Médico del Perú da un instructivo de cómo debería ser, y tal cual como ellos indicaban, así yo fui. Pero mire, si así es en un centro comercial, ¿cómo será en otros lugares? Pues es importante que nuestra autoridad principal, que es el Ministerio de Salud, por un lado, no solamente es dar las normas, sino que también hay que vigilar, hay que fiscalizar, hay que ver si realmente se están cumpliendo. Ese es un tema muy importante que lamentablemente se escapa y pues usted sabe, o sea, el virus en toda esta pandemia sabe cómo moverse y pues no hace acepción de personas para poder contagiarse. No, de acuerdo, me ha ocurrido también lo mismo, ¿no? Hay lamentablemente una falta de claridad en la información. Solamente para poner de ejemplo el proceso de vacunación, se han reprogramado al menos 3 fechas y la gente sigue acudiendo a los lugares de vacunación y sigue en cola y la fecha ha cambiado. Entonces yo escuchaba en una radio local que decían mis colegas, si no tenemos forma de enviar un mensaje de texto a esta persona, bueno, coloquemos un papelógrafo grande y avisemos a la gente para que no se aglomere y no haga colas innecesarias. Entonces, el tema no es tan complicado, no es necesario contratar a un gran equipo de asesores, es comunicar a través de gente como las de Open COVID, por ejemplo, que han hecho un trabajo, digamos, gratuito, público, para generar transparencia y el sinceramiento de la información, y de hecho algunas de sus recomendaciones, si no varias, han sido tomadas por el Ejecutivo para corregir estos graves errores que se cometieron en los primeros meses del gobierno del presidente Francisco Sagasti. Así es, justo en eso parte del equipo está trabajando justamente en sincerar las cifras de fallecimientos, y eso tiene su razón, ¿no? Cuando uno trabaja, toma decisiones con cifras que se acerquen a la realidad, las decisiones van a ser más oportunas.
Las decisiones no van a ser tardías como se han venido tomando. Hay regiones que en diciembre, como Huánuco, como Junín, que lamentablemente la gente clamaba por oxígeno, la gente moría en sus casas, y recién las decisiones se tomaron a inicio de febrero, pero cuando ya mucha gente había perdido la vida. En el transcurrir, las decisiones que se tomaron ayudó a menguar, pero muy tarde. ¿Por qué? Porque se han estado tomando decisiones con data lejos de la realidad. Y hoy lo vemos reflejado en los reportes diarios, ¿no? Mientras el MINSA nos dice una cantidad de fallecidos, el SINADEF nos dice otra cantidad. Esa brecha, esa diferencia, hace que de alguna u otra manera las decisiones que se tomen sean tardías y en el camino se pierdan más vidas. Esperemos que con el trabajo que se viene haciendo el gobierno tome a bien las recomendaciones y podamos pues que sean decisiones oportunas, porque es lamentable que sigamos perdiendo más vidas, más compatriotas. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Carvajal, él es miembro de Open COVID Perú, ya lo hemos escuchado, está trabajando en esta importante labor del sinceramiento de las cifras. Muchísimas gracias. A ustedes, muy buenos días, gracias. Nos vamos a una breve pausa, vamos a regresar con más información, por supuesto, vinculado también al tema energético. Vamos a regresar con ese importante tema. Pero antes quiero contarles que si necesita financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.